¿Yo empiezo siempre? Sí. Tú. Hola, yo soy Shia. Y yo soy Aaron. Y esto es 12:15. Lo padre es que podcast. se va a ver. Ah, sí, el podcast. ¿Qué? Lo lamento. Me olvidé decir el podcast. Por eso lo vamos a despedir de este podcast. Producción, por favor. El tema de este día es la gente que hace su tarea. ¿Otra vez? Otra vez, seguramente vas a ver cuál es el tema de hoy. Ok, el tema es, yo te ayudo, cómo sobrevivir a una ruptura y no morir en el intento. Ok. Creo que tenemos experiencia suficiente para poder decir que no morimos en el intento de una relación. Para empezar este podcast, vamos a ver cuáles son las etapas de un duelo. Ok. Porque para que superes una ruptura tienes que pasar por un duelo. Ok. Entonces, ¿sabes cuáles son esas etapas? Más o menos me acuerdo, te voy a decir. A ver. Es como examen que no estudié. Ajá, como siempre. Negación. Ajá. Y ya. Solo me quedé en la negación. Aceptación. Yo creo que leyó mi acordeón. No, solo sé que es negación. Mi acordeón en donde yo sí me Negociación. letré. ¿Qué es a negociar? Sí, A ver. negociación. Ah, sí, aquí está. ¿Quién de aquí le pasó mi acordeón a esta persona? Y aceptación. Ok, ¿ya aceptaste? Sí. Ok, muy bien. Bueno, te las voy a ir diciendo y vamos a ir viendo cada una de ellas y tú qué pasaste en ese momento y tú qué piensas que es. Es mi podcast. Yo creo que va a ser mi favorito. 3 horas va a durar este podcast. Ok, el primero es la negación. Es cuando recién terminas. Yo creo que muchas parejas se quedan en porque es cuando terminas y te autoengañas que vas a regresar con esa persona. Entonces, hay mucha gente que termina y regresa. Entonces, yo creo que porque están en esta etapa de negación. Lo que investigué es que esta etapa es justamente donde tu cerebro se autoprotege de que sea como el golpeo de la realidad. Entonces, para que lo empieces a asimilar como paso a paso, entonces por eso existe la etapa de la negación. Ok, sí. O sea, ¿tú cómo viviste esta etapa? Horrible. ¿La negación? O sea, ¿sí la identificas? Sí, yo decía es que no. Porque aparte, miren, creo que con quien más lo viví o que más noté fue mi última relación que duró como 3 años. Y era porque pues terminábamos y regresábamos. Entonces al momento en que vi que ya no íbamos a regresar, fue como de, es que esto no va a pasar. O sea, ¿cómo que no estamos regresando? Okay. Entonces, ya pasó mucho tiempo para no haber arreglado las cosas. Okay. Entonces, conforme yo fui viendo, pues que igual y no se daba que regresáramos, pues yo decía, es que me negaba muchas cosas en el aspecto de que yo había hecho mal. Como lo vimos en el capítulo anterior, me cuesta aceptar errores. ¿Cuál fue el capítulo anterior? Red Flags. Red Flags. Me cuesta aceptar. Vayan a ver nuestro capítulo anterior. Y entonces yo decía, no, pero pues, ¿por qué me dejó, no? Sí, sí soy chingón. Y en el capítulo anterior solo quiero recordar, y lo pones aquí, por favor, edición lo pone aquí, que no tiene el complejo de superioridad. Pero ¿cuál crees que es tu red flag mayor mientras la revuelvo? No sé, yo soy perfecto. Di una red flag tuya. Por favor. O sea, que tú consideres que sí es una red flag. Que tú digas, esto quizás sí debería tratarme. O sea, sí se cree perfecto. Sí, obvio. ¿A eso será? Ojalá lo hubiera tenido con mis exes, me hubiera funcionado bastante, pero entonces cuando me decía, no, es que terminamos porque yo esto y el otro, más bien por ciertas actitudes que tú tenías, yo decía, no, es que no, o sea, es porque tú quieres hacer esto y el otro. Obviamente fueron muchísimas cosas, pero ya después sí como que me di cuenta que pues había cosas que yo también no había hecho muy bien. Pero eso fue como ¿por qué no estamos regresando si siempre nos peleamos y terminamos cediendo o regresando? ¿Qué es lo diferente de esta ocasión, no? Ajá. Okay. O sea, cuando ya la vi en serio es como de, ay, cabrón, no, esto no es así. ¿Tú? No recuerdo muy bien como que no fue la etapa más impactante de mi duelo. Ok. O sea, seguramente sí la pasé, pero no es algo que yo diga así como negación. A mí lo que me pasaba mucho es estar muy molesta al principio y luego sí creo que inconscientemente creer que íbamos a regresar o que yo le iba a perdonar, pero, o sea, sí no la recuerdo como algo impactante, que yo me negara a... yo creo que en mi caso fue negarme a creer que no podía funcionar después de eso, ¿no? Porque sí lo intenté como perdonar, pero no funcionó. Ok. Entonces yo creo que eso, la verdad no sé.
tal vez tenga que ir a terapia para decir, no pasé por esta etapa, Marta, ayúdame. No, pero a lo que veo también es que fue diferente. Por ejemplo, yo en el duelo era, necesito que me perdonen. Y a lo mejor tú tenías ese poder y es como un poquito más accesible tu mente de que no es negación. Porque al final del día, me imagino que él es el que estaba como intentando seguir y tú tenías el poder de perdonar o no. Él no intentó nada. Él me fue infiel y yo le pedí perdón. Ok. Bueno, ahora que lo recuerdo, ¿sabes? Recuerdo un momento así, pero fue como en conjunto con mi ansiedad, de estar muy triste y escribirle un mensaje diciéndole, te extraño mucho, no puede terminar así, chalala. Yo creo que ese fue, no sé, si es parte de la negación de decir, o sea, él no está haciendo nada para buscarme y yo lo voy a hacer porque eso no puede terminar así. Ok, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, porque no es. Entonces sí fue muy catastrófica porque entonces en mi negación perdí mucha dignidad y mucha autoestima con tal de tener a esa persona. Sí. Sí, esa fue la etapa que me mantiene humilde del duelo. Y difícil, ¿no? Porque es esa ansiedad de que necesitas. Sí, que necesitas hablarle, necesitas saber de esa persona, ¿no? Sí, necesitas. ¿Tú qué recomendarías para esta etapa? O sea, en donde te niegas a creer que las cosas fueron así. Hazlo. Mira. Mándale mensaje. Sí. O sea, la verdad es que uno a veces dice, no, pues cuando te sientas así, háblame a mí o escríbeme a mí, pero no es lo mismo. Entonces, a lo mejor sí vas a perder, después vas a decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo otro? Pero en el momento es una solución rápida. A lo mejor yo no soy psicólogo, pero es una solución rápida que poco a poco te vas a dar cuenta y va a desaparecer. Entonces es una solución que en ese momento te causa más estrés no hacerlo que hacerlo y perder tu dignidad. Entonces yo digo, ya. O sea, al final del día la persona que se va a perder es la otra persona. Y a esto quiero agregar algo muy importante que a mí me funcionó mucho y yo creo que es muy importante, no puedo decirlo. Yo siempre que, a ver, con mi ex era igual un ir y venir, ¿no? Entonces yo me acuerdo y a mí jamás esto se me va a olvidar y yo creo que le va a servir a mucha gente. Yo hablarle a Aarón y decirle, ¿sabes qué? Lo estamos intentando otra vez. Y él me decía, o sea, tal cual, así con esas palabras de frías, hazlo, no va a funcionar. Yo sé que no va a funcionar. Entonces cuando a mí me dijo eso, o sea, yo me quedé así. Me recuerdo perfectamente, yo iba manejando. No usan el celular si van manejando, pero bueno. Iba manejando y Aarón me dijo, o sea, venía escuchando su audio, no va a funcionar, pero hazlo. Entonces yo recuerdo irme justificando en ese audio y decirte, no, sí va a funcionar porque vamos a hacer esto y va a ser diferente. Y me dijiste algo que es, inténtalo las veces que tú creas que sea necesario, va a llegar a un punto en donde te vas a cansar de intentarlo. Entonces, así lo intentes y después no funciona y lo vuelvas a intentar, ninguna de esas va a funcionar. Entonces yo decía, qué pesimista. O sea, no porque a ti te haya pasado me va a pasar a mí, pero es en realidad, así es. O sea, es la realidad. ¿No? Yo decía, no, es que esta vez es diferente porque mi relación es diferente y todas las relaciones son diferentes. Entonces, eso fue algo que a mí se me quedó mucho porque, sí, o sea, sí me hizo sentido, pero justo estás en la negación y crees que te tu vas caso a va a ser diferente, que tu pareja es diferente. O sea, cuando algo está roto, punto. Sí. Ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, cuando tú estás en esta negación, quieres que vuelva a ser lo mismo. Entonces, a mí eso que él me dijo, o sea, a mí me ayudó muchísimo durante todo el tiempo. Es como, me hacía poner los pies en la tierra y decir, sí, o sea, justo, no va a funcionar, no va a volver o sea, así lo intenté ahorita, en 10 años, no va a funcionar, esto ya no sirve. Y me acuerdo ahora que justo tengo a mi mejor amiga pasando por esta relación y pasaba esto que quería regresar, intentar y así. O sea, yo apliqué la misma. Y yo le dije, a ver, Aaron una vez me dijo esto y me funcionó muy bien. Inténtalo, yo sé que no va a funcionar. Y mi amiga me volteó a ver con unos ojos, con los mismos con los que yo le respondí al audio. Y me dijo, no, es que sí, o sea, lo vamos a intentar. Y yo, de verdad, inténtalo. Y espero de todo corazón que funcione, porque son las mismas palabras que Aaron me dijo. Pero estoy segura que está tan roto esto que no va a funcionar. No funciona. Entonces, justo en esta negación tienes toda la razón y es un consejo que a mí me sirvió mucho. Inténtalo hasta que te canses. Va a llegar, a lo mejor le vas a aguantar tantas cosas que en la mínima cosa te vas a cansar y vas a decir, te vas a dar cuenta. Pero sí, ten en mente que las veces que lo intentes, si algo ya está roto, no va a funcionar. Sí, que sea para un bien. O sea, si vas a seguir intentando las cosas, que sea para que poco a poco te vayas desapegando, ¿no? Porque pues también puede pasar que intentes, o sea, tú vas a decidir también cuánto lo vas a intentar. Ajá, ¿hasta dónde? Hasta dónde. Puede que sean 2 veces o puede que sean 100, pero en algún momento yo creo que vas a pasar al siguiente paso del duelo. Sí, pero sí, ese es un muy buen consejo. Entonces, sí fue muy representativa entonces la parte de negación, pero tú me ayudaste mucho.
en eso. Duramente, fríamente, pero me sirvió mucho. Entonces esperemos que eso le sirva a alguien. Entonces tu consejo para esta etapa es inténtalo, pero yo creo que inténtalo, pero siempre ten en cuenta hasta dónde te amas tú. O sea, siempre con un poquito de amor propio, porque creo que sí tendemos a sobrepasar esa línea en el afán de rescatar algo irrescatable. Es que yo siento que ese justamente es el evento canónico. O sea, si tienes un amor propio bien chido, pues qué padre. Pero yo siento que todo esto también es construcción de tu amor propio. Ah, bueno, sí. Bueno, nuestra experiencia lo estamos hablando con base en la relación que te forma a poner límites, a shalala, ¿no? O sea, venimos de una relación de ¿cuántos años? Como 4. Bueno, 3, 4. Creo que 6, 7, una cosa así, ¿no? Entonces, entonces como que bajo ese contexto hablamos, pero estas etapas son para, así hayas durado 3 meses, así sea tu casi algo, así sea tu platónico, son fases de un duelo. O incluso, o sea, una amistad, la muerte de alguien, o sea, pero esto es bajo la experiencia de nosotros. De estos tiempos de noviazgo, ¿no? Bueno, el siguiente es el enojo. Pues sí, ¿no? Cuando te pones a cantar las de Grupo Firme, las de La Bichota, no sé. O sea, siento que ahí hay 2 tipos de enojo. O sea, que te enojas contigo mismo y te enojas también con la otra persona. O sea, ¿tú cómo viviste esta etapa? Sí, igual como que muy enojado aparte, es que en ese momento cuando yo pasé como yo creo que esa etapa, no sentía enojo conmigo porque no me había dado cuenta de las cosas que yo había permitido, sino era más como enojo con ella por no querer regresar conmigo, o porque empezó a salir, o porque sí hacía también cosas como mala onda hacia mí, ¿no? O sea, como que me decía que sí íbamos a regresar y a la mera hora no, pero porque sabía que iba a estar ahí y cosas así. Entonces, sí fue una etapa como de me enojo con ella por como pues cosas que hacía, pero no enojado conmigo de lo que permitía. Eso me pasó ya hasta casi el final. Eso fue lo que me pasó ya casi al final, pero al principio de terminar era un enojo con ella de por qué ella no quieres estar conmigo. Ok. ¿Tú? También creo que existen estas 2, sobre todo cuando no tienes límites, ¿no? Cuando no pones límites, primero te enojas con la otra persona, porque eso sí es más fácil enojarte con alguien que hacerte responsable de lo que a ti te toca. Entonces, pues es más fácil enojarte con la otra persona y decir, ¿no? Entonces, en mi caso fue enojarme pues porque me habían sido infiel, ¿no? Pero ya después justo también me vino el enojo conmigo misma de por qué permitiste tanto. O sea, pero mi enojo era tanto que yo ni siquiera me podía ver en el espejo. O sea, yo me tuve que cambiar el color de cabello. Fue cuando me hice castaña, porque yo decía, es que esta persona yo no la puedo ver. Estaba muy enojada conmigo misma y decir, sorbito. Ay, no. Decir, ¿por qué permitiste tanto? O sea, yo no quiero ser esa persona que permitió que porque cuando te son infieles, pues las cosas están ahí, no nada más tú justificas. Entonces, a mí también me duró mucho más la etapa de estar enojada conmigo misma que con la otra persona. Pero ya es cuando te empiezas a ser responsable de lo que a ti te corresponde, ¿no? Porque no puedes evitar que la otra persona te sea infiel. Pero lo que sí es, a ver, ¿qué cayó en mí, no? O sea, de todo esto que pasó, ¿cuál fue mi responsabilidad? Bueno, no poner límites, permitir ciertas cosas, justificarlo, etcétera, ¿no? Porque, ojo, cuando te dejan o te engañan, no tiene nada que ver contigo. Habla de lo de la otra persona, y es bien difícil, pero no contigo. Es difícil entenderlo. Entender y separar que no tiene que ver contigo. O sea, tú puedes ser la mujer, el hombre más fregón del mundo, el mejor partido, pero si esa persona trae vacíos existenciales, trae... Sí, o es simplemente... le gusta jugar con la gente. O simplemente, o sea, como que no entiende el valor de la lealtad. Que bueno, ese también viene de las heridas de la infancia, ¿no? Pero hablo más de la otra persona. Bueno también eso. Hablar de las heridas de la infancia. Pónganos si quieren que hablemos de las heridas de la infancia. Entonces, para mí mi enojo fue a tal grado de decir, o sea, a mí se me pasó, me pinta el cabello, ¿no? Porque estoy cerrando ciclos, pero más que cerrar ciclos, yo estaba muy enojada conmigo misma. Decía, yo no quiero ser la persona, la misma tonta, la que permitió tantas cosas. Y siento que es muy difícil salir de ahí, del enojo contigo, ¿no? Sí, a ti te duró también mucho. Me duró mucho, pero yo siento, es que no sé, no creo que haya sido lineal. ¿Cuál es la siguiente etapa? Es que el proceso es muy importante. El duelo no es lineal. Ok. O sea, tú puedes estar hoy ni siquiera tienes que empezar con la negación. Yo, mi proceso lo empecé enojada. Ok. Puedes empezar con el enojo y mañana la negación y sí, va. Ok, sí, bueno, por ejemplo,
el enojo, yo creo que fue la última etapa. Incluso puedes llegar a la aceptación y de ahí regresar a la negación. O sea, el duelo es una montaña rusa. No pasas una vez por cada una de las etapas. O sea, que tú estés, por ejemplo, ya aceptando, pero luego te vuelvas a enojar o vuelvas a negociar o cosas así, no significa que tú hayas retrocedido, significa que es parte del ciclo del duelo. No es un proceso lineal y no es un proceso, cada etapa no es un proceso que vivas una sola vez. O sea, las vuelves a repetir. O sea, es como... Sí, claro. Entonces, aunque tú un día digas, yo me acuerdo mucho llegar a la aceptación y llegar con mi psicólogo y decirle, Marta, yo ya estoy bien, ya lo superé, tal. Y entonces Marta se me quedaba así como, vemos, chiquis, vemos. Y entonces después iba y le decía, es que tuve un retroceso porque estoy enojada, porque lo extraño, cosas así. Y ella me decía, yo no veo en ningún lado que hayas retrocedido, simplemente es parte del duelo, porque el duelo es un proceso. Oh my God, oye, sí sirve ir a terapia. Sí sirve, o sea... Los psicólogos no se hacen ricos nada más porque sí te ayudan. Sí, porque, por ejemplo, ahora que lo dices así, fue diferente, no como los pasos. Sí, fue como negación, después enojo como con ella, y después me vino como la aceptación. Ya después me costó bastante tiempo decir, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar con esa persona, ella ya está saliendo con otras personas, ya tiene novio. Yo pensaba que cuando iba a llegar a ese punto yo iba a estar como... muy mal. Y fue como de, pues qué padre, me da gusto por ella. Yo sufrí mucho cuando Aaron me mandó la foto de su ex con su novio. O sea, me hirió mi corazoncito. Y yo fue como de, pues qué chido que ya encontró a alguien. Y qué padre que le vaya bien. Yo siento que, no sé si es la aceptación, la negociación, pero llegó un punto en que yo dije, qué padre. Ella se volvió a acercar a mí. Y fue cuando ya llegó la parte mía del enojo. Conmigo mismo. Y que yo ya ni la quería ver, yo así llegó un punto muy feo de que neta no, obviamente no le deseaba lo peor ni nada, pero sí de que no, ni que me hable, no quiero saber de ella, no quiero, no, pero era un pedo de, más que con ella. Contigo. Conmigo. Por eso te duró muchos años. O sea, años. Tiempo. Y ojo también, el duelo no se mide ni en tiempo ni en cantidades de lágrimas que tú le lloras a alguien. O sea... Si tú dices, es que ya lloré mucho, ¿por qué no puedo terminar de superarlo? De cerrar el ciclo. O sea, un duelo no se mide por los litros que lloras de llanto. Y tampoco por el tiempo. O sea, tu duelo pudo haber durado 4 años y el de alguien más 3 meses. Pero, y no significa que alguno esté mal. Que alguno esté mal, simplemente es el proceso... Justo subjetivo, aprendí eso en el episodio pasado. Me gusta esa palabra. A mí me gusta mucho la palabra genuino. Así que si la digo mucho, por favor, díganme. ¿Qué? Genuinamente me desvié de... del tema. No es, sí, subjetivo. El tiempo. El tiempo es subjetivo. Sí, me duró mucho. Nos costó agarrar la idea otra vez. Duró mucho tiempo el enojo, muchísimo tiempo. Y yo hablaba con Gia y le decía, y es que esto y el otro ya. Y ella, no, pues sí, pero es que estás enojado. Y ella fue la que me hizo ver las cosas, porque yo decía, es que esta vieja me hizo esto y el otro, y ya, papá. Me decía, ¿no crees que más que estar enojado con ella, estás enojado contigo mismo porque... pues no le pusiste un límite y permitiste todo eso. Y yo, ni madre. Pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Pero ¿sabes qué me emputa? Y ya yo me empecé, pues sí, justamente a lo que decías, a darme cuenta que, pues el pedo era yo. O sea, que yo tenía todo este rencor, pero... O sea, sí con ella, pero más que ella con todas las acciones que yo había permitido de su persona hacia mí. Sí, es que eso creo que es súper importante y es algo que nos cuesta mucho darnos cuenta, que es algo de lo que sí me puedo hacer responsable. Y ahí es donde te das cuenta que a lo mejor seguramente estás enojado contigo mismo, porque en tu alcance sí estaba el poner límites. O sea, en tu alcance no estaba si te puso el cuerno enfrente de ti, si, no sé, ¿no? Si te celó intensamente, si fue muy tóxica, eso no estuvo dentro de tu alcance. Lo que sí estuvo dentro de tu alcance es permitirle todo eso. Sí, y que haya llegado a tanto. Si me pones el cuerno una vez, es tu culpa. Si me pones 2 veces el cuerno, es mi culpa. ¿No? Sí, claro. Tú no pusiste ese límite. Sí, fue la etapa que más me... O sea, la que más te impacta es la etapa del enojo. Sí. Yo creo que sí, porque duraste mucho tiempo enojado. Mucho. Y no podía soltar. Y por más que yo ya sabía a lo mejor cuál era ya habíamos detectado que sí, que era tu responsabilidad. No podía soltarlo. Sí, está muy molesto. Muy enojado. La importancia de la terapia. ¿Y no fui? No. Pero yo sí, pagué terapia por los dos. Y me compartió su terapia.
Y me funcionó bastante. Así que, bueno. Después les damos un tutorial de cómo qué? Cómo liberar cuando fuimos a sí, Chapultepec. al final les vamos a dar la clave para liberar ese enojo o ese sentimiento si todavía y me ayudó bastante y de ahí ya pasé la página. Así es. El siguiente punto es la negociación. Okay. Este punto sí me queda un poco, como al aire, yo no lo alcanzo a entender. ¿Tú qué entiendes por el resto de la negociación? Pues yo entendería como eso que te decía que a lo mejor, por ejemplo, ya acepté que no va a que no vamos a regresar. Ajá, porque por ejemplo, al principio cuando tenía la negación era como de, no, es que estamos hechos el uno para el otro. Y a lo mejor cada quien va a salir con personas. Con gente, pero vamos a regresar. Pero al final vamos a darnos cuenta que somos el uno para el otro y nos vamos a casar y bla, bla, bla. Yo siento, no sé, pero la negociación es dejar ir esas ideas y decir, a ver, no, esto es lo que está pasando ahorita, esto es lo que hay ahorita, posiblemente no regresen después. Es que yo creo que también la negociación es algo subjetivo y depende del punto en el que lo estés viendo, ¿no? Porque puede ser eso, pero también, bueno, yo aquí tengo que puede ser que tratas de recuperar esa relación. O que también lo quieres conservar en tu vida. A lo mejor viene el punto de, bueno, vamos a ser amigos. ¿No? Creo que no he salido de esa etapa. Sí. Vamos a, no sé, o sea, te puedo mantener a lo mejor la gente que acepta ser el amante de su ex solamente para seguir en su vida. Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, bueno, sí. O sea, yo sabía que tenía novio. ¿Quién? Y me seguía buscando y yo seguía aceptando. O sea, yo seguía accediendo y nos veíamos y pasaban cosas, pero yo sabía que tenía novio. Y es que eso sí me confunde un poco. No sé si sería parte de la negación o de la negociación. Sí, porque, o sea, negociación tiene que ver a fuerzas con dos partes. Ajá. No sé. Ajá. Eso no me letré bien. Ajá. Pero yo creo que es subjetivo a lo mejor también como lo vimos en el enojo, que puedes enojarte con la persona contigo, también la negociación puede ser que quieras conservarlo en tu vida o que ya empieces a negociar contigo mismo en no que tenerlo. Vaya aceptación. ¿No? Igual va de la mano, ¿no? Ajá, entonces creo que puede ser ambas partes, ¿no? Creo que cada etapa también tiene su etapita, ¿no? Ok, ajá. Entonces la negociación. Su proceso. Sí, su proceso. Entonces la negociación yo creo que también puede ser eso. El que empieces a negociar, tener esa persona diferentes formas de tu vida. O que ya empieces a decir, bueno, no lo necesito tanto aquí, ¿no? O sea, presente. ¿Y tú, por ejemplo, cómo pasaste esa negociación? La negociación. Yo creo que para mí la negociación fue, no me está sirviendo el contacto cero, porque yo al hacer contacto cero empecé a idealizar mucho a esta persona. O sea, sentía que volaba, o sea, muy cañón, ¿no? Entonces, tenerlo en mi vida presente me hacía tener los pies en la tierra. Entonces, para mí la negociación fue, a lo mejor no necesito terminar enojada contigo, no necesito terminar desde el odio, sino puedo terminar desde el amor porque te quise mucho. Y pues ya no, o sea, a lo mejor podemos ser, pues no eres amigo de tu ex, pero o sea, podemos seguir teniéndonos en nuestra vida, ¿no? Como los compañeros que fuimos. Y yo creo que a mí esa negociación me costó como irla soltando, porque recién nos volvimos a ver, yo quería, o sea, volver a tener como que esa compañía, esa compatibilidad de siempre. Y como ir soltando eso fue parte de mi negociación. Pasar del contacto cero a un contacto de choque, de tenerlo en mi vida. Sin que pase algo más. Pero sin que pase algo más. O sea, fue parte como de mi negociación. Simplemente nada más con el objetivo de que esté en tu vida. Ajá, de que esté ahí, es una persona importante, pero el punto de decir, ok, te cambio tu entrada VIP que tenías en mi vida por asientos generales. ¿No? O sea, eso es como muy importante. Y tienes que saber que allá no va a ocupar, o sea, que siempre va a ocupar un lugar en tu vida, siempre porque fue alguien importante, pero el tema es qué lugar le das, ¿no? Si le sigues dando entradas VIP o ya le das una general, ¿no? Entonces, esa fue parte de mi negociación. ¿La tuya qué fue? ¿Esa? Es que a mí no me sirvió la negociación. O sea, pero la negociación más bien a ti no te sirvió el contacto de choque. Ajá. A ti te funcionó el contacto cero para siempre, pero la negociación contigo yo creo que fue esa. O sea, no necesito esta persona en mi vida. Después viene la tristeza. ¿Todavía atrás? Todavía faltan dos. No manches. A ver, es horrible. ¿Qué piensas tú con la tristeza?
No, es horrible, tristeza. Es que yo creo que todo el duelo, solo en las etapas de negociación y aceptación, creo que no está muy. ¿Está muy marcada la Más tristeza, pero en todos los demás, en negación, en la negación, yo estuve de lo más, o sea, ¿De lo más yo triste? que me acuerdo, porque obviamente estaba pasando también otras cosas en mi vida, diferentes, pero mis momentos más difíciles, más tristes y depresivos fue cuando terminamos, en el momento de o sea, cuando recién pasó. Sí, cuando recién pasó, de que no aceptaba que hubiéramos terminado, de que le hablaba, de que casi que bueno, sí le rogaba y todo eso. Fueron los momentos más difíciles y tristes que he pasado. Ok. ¿Tú? Para mí la tristeza igual fue la más impactante de todas. O sea, sí siento que, o sea, si a lo mejor así como a ti fue mucho tiempo el enojo, para mí fue la tristeza. No las siento como que juntas como tú. O sea, que digas, en la negociación estuve triste, en eso estuve triste. O sea, como que yo sí, como que vi la diferencia en ellas, porque cuando estaba enojada estaba muy enojada. Cuando estaba negociando sentía que tenía una esperanza. Okay. ¿No? Y cuando estaba en la negación también sentía que tenía una esperanza. Cuando estaba triste también sentía que tenía una esperanza. Esa esperanza la mía tuya. Agréguenle otra etapa. Pero para mí fue como un tema porque mi familia siempre me ha acostumbrado a que tienes que ser fuerte. Ok. Entonces yo no me permitía estar triste. O sea, para mí estar triste era símbolo de debilidad. Ok. Y creo que entre más aplazas esta etapa, o a lo mejor cualquier etapa, pero yo lo vi representado aquí, ¿no? La tristeza. La tristeza. Mientras más aplazas esta etapa, la tienes que vivir a fuerza. Entonces, a mí cuando Marta, que es mi psicóloga, me decía, es que llegó el vecino. Cuando a mí mi psicóloga me decía que tenía que sentir la tristeza y tenía que conectar con la tristeza, yo decía, es que, o sea, sí conecto con la tristeza, estoy todo el tiempo triste, pero no es así, o sea, más bien es demostrarte a ti misma que estás triste, a ti mismo que estás triste. O sea, estar triste y no sentirte mal. Ajá, o sea, aceptar que estás triste, porque yo tenía mucho esto que, ahorita que Meredith deje de hablar, está en su etapa del enojo. ¿Ya? Ya dejen de grabar. Gracias, deja de hablar. Ya me hartaste. Yo iba a Pachuca y mi mamá me decía, ay, no, aquí no vengas a estar triste. Si quieres estar triste, mejor En tu casa. En tu casa, ¿no? Entonces, imagínate, no podía estar triste cuando me iba a ver a mi mamá. Y yo vivía todavía con roomies. Entonces, mi roomie me decía, ay, no, si vas a estar triste, mejor enciérrate. Entonces, para mí estar triste no era como una opción. Una opción. O sea, tú tienes que estar bien con la gente y ya, ¿no? Pero creo que eso es a mí lo que me aplazó el duelo. Que yo nunca estuve realmente triste. O sea, yo solo fingía estar bien para no... Si no expresabas o no sacabas. O evadía. No, a lo mejor es cuando tienes fiebre y te duele el cuerpo y te tomas un naproxeno, pero no te va a quitar la fiebre, o sea, te va a quitar el dolor del cuerpo. Si no ataca el problema. No va a atacar el problema. Entonces, creo que es eso, o sea... Y tampoco la tristeza es como que estés llorando, ¿no? Sino que digas, si estoy triste, no quiero salir, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, o quiero a alguien que me escuche, pero es eso, o sea, aceptar que no siempre puedes ser fuerte y que ser fuerte no es una debilidad. Entonces, a mí eso me costó muchísimo y eso me aplazó mucho el duelo. El duelo. O sea, ya hasta que, o sea, entendí que mi psicóloga me decía, tienes que conectar con la tristeza y es la única forma de salir de ese proceso, es cuando de verdad pude superarla. Y de repente, o sea, a mí me gusta mucho escuchar música triste, entonces eso me deprimía más, ¿no? Y de repente, o sea, te acuerdas del sentimiento, pero pues, no sé, ya sales. ¿Han visto Intensamente? Ay. Ajá. Pues justamente habla de eso. O sea, ¿Ah, sí? La fuimos a ver. Vamos a ver juntos. que la niña quiere que siempre estén felices. Bueno, sus sentimientos. Okay, sí. Y cuando ya descubre la tristeza, ya como que ven, bueno, véanla. No. Y a mí, ¿sabes qué me pasó con la tristeza? Y ahora que veo a mi amiga en su duelo, envidio un poco que esté triste. Porque a mí la tristeza me hizo moverme. O sea, llegó un punto en donde dije, ok, ya lloré mucho, ya lo saqué. Ya no quieres estar ahí. Ya no quiero estar encerrada. Voy a estar triste en otro lado. Entonces empiezas a salir y empiezas a distraerte, no a evadir, porque es diferente. O sea, empiezas a hacer cosas nuevas. Sí, para salir de esa tristeza. Te motivas a ya no querer estar ahí. Entonces, fue el tiempo en el que más conocí lugares en la Ciudad de México, más
salí con amigos, o sea, fue lo que me hizo empezar a reinventarme, o sea, la tristeza fue la que me hizo moverme. Entonces, de repente, como que veo a alguien triste y digo, ay, qué envidia, ¿no? O sea, estar triste y tener ganas de hacer algo para no, pues para salir de esa tristeza, ¿no? Ahora que estás feliz y dices, ay, no, pues quiero estar encerrado y sí, no me quieres hablen. Ajá. Entonces, para mí la tristeza fue fundamental. Entonces, mi consejo en la tristeza es, no evadan, lloren y tampoco crean que la tristeza es nada más llorar, o sea, sientan la tristeza, háblenlo con amigos, ustedes solos, escriban. Sí, no se sientan mal por Estar tristes, o sea, sí, no tienes que ser fuerte todo el tiempo y no tienes que ser fuerte para nadie. Y si alguien no te quiere ver triste, pues entonces pues no. me ves dentro de 2 años que yo supe mi duelo. Sí. Y después viene la aceptación. Al fin. Pero ya te dije, la mala noticia. La mala noticia es que aunque tú llegues a la aceptación, no significa que es el final. O sea, puedes llegar a la aceptación y regresar a la tristeza o al enojo o a la negociación. ¿Cómo viviste la aceptación? Creo que la aceptación la pasé apenas. Cuando hicimos el secreto. Y les vamos a dar el secreto. Bueno, tú platícales cómo es el proceso de ese. ¿Aceptar? No, de esa cosita que hicimos Ok. Es que, mira, a ver, contexto. Sí. Perdón, te dije Adelante. que te interrumpí. Yo tenía todo esto del enojo conmigo mismo, que no podía soltar, no podía soltar. Entonces, yo dije, es que ya estoy harto, ya sé qué es lo que me pasa, ya sé por qué me está pasando, pero no puedo dejar, soltarlo. No puedo soltarme o no puedo perdonarme. Y llegó Chía y así. Y yo acabo de hacer algo en terapia que a mí no me ayudó, pero espero que te sí. No, a mí no me ayudó la primera vez escribirlo, pero me ayudó mucho a hacerlo. Okay. Pero psicológicamente sí sirve. Y pues ya lo comprobé 2 veces. Entonces, cuando tú no puedas soltar, tienes que hacer un proceso de cierre. Y a veces, o en muchas ocasiones, no puedes hacer el proceso de cierre con esa persona. O sea, no puedes hablar con la persona y decirle, ya vamos a terminar, ¿no? Porque o las circunstancias no se prestan, o la persona no se presta, o tú de plano no quieres ver a esa persona, ¿no? Que fue tu caso. No quiero tener esa conversación de cierre, pero necesito cerrar. Entonces, algo que le pasaba a Aaron es que no había terminado de cerrar por completo, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es una carta, literalmente, pero esta carta lleva un proceso. Entonces, tienes que empezar, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Te agradezco? No, tienes que empezar perdonando. O sea, ¿tú qué es lo que perdonas? Siempre tienes que empezar saludando. Hola. Y pones su nombre, el nombre de la persona. Entonces, empiezas perdonando todo lo que ya le perdonaste. O sea, lo que dices, ya lo solté. O sea, pero escríbelo. Y lo tienes que escribir, no puede ser en el celular, ni en la computadora, nada, a mano. Vete a Chapultepec con tus mejores amigos a escribir tu carta. Entonces, empiezas escribiendo qué le perdonas. Luego, algo muy importante es pides perdón. Y tú vas a decir, me fueron infiel, ¿en qué voy a pedir perdón? Te pides perdón a ti mismo, le pides perdón a esa persona por permitir que llegara tan lejos. Te haces responsable de lo que a ti también te tocó, porque, ojo, una relación, una ruptura es de 2. O sea, no significa que tú me pusiste el cuerno, fue todo tu culpa, ¿no? Yo también hice cosas que a lo mejor te lastimaron, etcétera. Entonces, hazte responsable. Yo creo que una de las cosas fundamentales del duelo es hacerte responsable de lo que a ti te tocó. No te lamentes por lo que hizo esa persona, de lo que no puedes controlar. O sea, hazte responsable de ti. Entonces, la segunda parte es, pido perdón por tal. Y finalmente es gracias. O sea, te agradezco por esta relación maravillosa de 3 años. O sea, le agradeces lo que tú quieras agradecerle. Y finalmente te despides. Adiós para siempre. Y entonces le das un beso, te subes a la azotea y le dices, adiós, pollo. Siempre estaremos a 3 metros sobre el cielo. Entonces perdonas, pides perdón y das las gracias. Te despides. Y después pues ya lees tu carta completa. Y un tipo, así como... Sí, para ya que se acabe. Ajá, dato, un dato, ¿qué? Siente tu carta. ¿En dónde es que recargaste más la pluma? En el perdón, en el te perdono. Sí, donde se ve más gracias. marcado, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes que trabajar porque es en donde tienes más coraje. Si estás en el gracias, pues qué chido, ¿no? Porque ya, o sea, estás en el punto de ya, muchas gracias y... bye, ¿no? Pero si todavía estás en el te perdono, maldito desgraciado, ¿no? Entonces es lo que tienes que trabajar en perdonar más o en pedir perdón o etcétera, ¿no?
Y ya finalmente cierras, ya que la leíste, cierras tu carta y la quemas. Y dejas ir. Y eso, o sea, dices que te ayudó. Me ayudó bastante. O sea, ya a partir de ahí ya no. Ya es como un capítulo cerrado. Y a lo que viene. Y fue, o sea, muy cañón, porque si tocábamos el tema y era. Puta madre. No. Las rosas son rojas. Las violetas son azules. Muérete. Entonces, o sea, sí funciona. Y si tienes oportunidad de hacerlo con la persona, o sea, de frente, hazlo también en esos pasos. O sea, perdona, pide perdón y agradece. Y vas a ver que te va a ayudar. Y quémalo. Y quémalo. ¿Has visto el TikTok que lo quemaste? Sí. Y la carta. Ah, pero aquí está la carta. ¿Qué fue lo que quemaste? Tú me dijiste. Y quémalo. Escríbele una carta y quémalo. No. A ver, quemas la carta. Especificamos, no quiero que nos vayan a meter pedos después. Pero sí, el punto es, si lo vas a hacer en persona, hazlo con ese proceso y también es bien liberador. O sea, yo sí tuve la oportunidad de hacerlo en persona y no saben, fue, o sea, sí, liberador. Muy liberador. Ok, entonces ese es el tip que les damos para cuando llegue esa aceptación. Pero también el tip es no lo hagas cuando no crees que ya estás, o sea, que ya soltaste, ya nada más te falta como lo último. Porque si no, después vas a tener que hacer otra carta, te lo digo por experiencia. Okay. Entonces, pues sí, en la aceptación, ¿tú cómo viviste eso? Bueno, fue la carta, ¿y ya? Sí, ya a partir de ahí. Ya no, porque, como te digo, sí había como aceptado a medias, porque ya aceptaba que, pues sí que ya no íbamos a estar juntos, incluso ya no me interesaba, pero sí tenía mucho rencor, muchísimo rencor de que es lo que decíamos, si tú ya lo hubieras superado, ya ni siquiera hablarías de eso. Entonces, ¿por qué está ocupando un lugar en tu día a día, ¿no? Así sea negativo. Entonces, te digo, sí había aceptado como que la relación ya había terminado. Sí, pero seguía teniendo entradas VIP. Exactamente, seguía teniendo algo ahí. Un lugar muy grande. Sí, un lugar. Entonces, a partir de esa vez que hicimos, la verdad es que fue sanador. Shea para psicóloga. Contrataciones al 55. Ya de ahí ya no, ya pasó la etapa. La etapa. O sea, ya superaste esta relación. Sí, ya. Ok, pues sí, o sea, una aceptación es cuando empiezas a aceptar la realidad de la ruptura, empiezas a poner los pies sobre la tierra, sobre esa persona, sobre la relación, sobre ti, y sobre todo que empiezas a reconstruir tu vida. Algo que a mí me sirvió mucho escuchar en el proceso de aceptación, es igual un podcast, Se Regalan Dudas, es muy bueno, aunque a ti te aburra. Tú estás en el mismo proceso, estás en la misma etapa y sientes que no superas, pero porque tú haz de cuenta que tu vida es un libro. Entonces tú estás releyendo el mismo capítulo una y otra vez. Entonces, ¿cómo lo vas a superar si no escribes un nuevo capítulo? Entonces, hay veces que tienes que forzarte, o sea, cuando estás triste, pues siente tu tristeza. Pero tienes que forzarte a hacer cosas nuevas, o sea, salir, etcétera, ¿no? Entonces así ya empiezas, aunque no te haya gustado, empiezas a, pues, escribir, ya tienes un nuevo capítulo. Entonces sigues leyendo el capítulo pasado, pero ya lees una nueva hoja. Ok, sí, ya, nuevas experiencias. Entonces empiezas a generar nuevas experiencias y eso te ayuda. Entonces, para mí la aceptación fue, quiero resignificarme, quiero reconstruirme, quiero como hacer este globo. Y pues entonces te empiezas a poner... Sí, escribir una nueva página. Etcétera, ¿no? Y pues eso, o sea, la aceptación es, sí, o sea, seguir escribiendo tu vida y saber que no terminó ahí. O sea, tu vida sigue. Sí, no estancarte ahí. Ajá, y no te tienes que estancar. Entonces, pues sí. ¿Sientes que ya está superado? Sí. Ya. Sí, pero sí, a veces trato de... fíjate que a mí se me hacía bien extraño eso, pero lo escuché también el otro día en un podcast que decía, a veces también vuelvo a reconectar con esa tristeza. Pero porque, ya no por la persona, sino por como me hacía moverme. Esa tristeza me hacía pensar qué otras cosas puedo hacer porque a lo mejor mi vida no me está llenando, cosas así. Entonces a veces trato de conectar con esa tristeza o no sé, pero sí, ya superado, ya está, sí. O sea, sí he tenido como oportunidades con esa persona y no, ya fue. Sí, y creo y espero que no le volvería a permitir lo mismo a alguien más. ¿Tú? No, pues si tú ya dijiste que sí, ¿no? Sí, ¿qué? Que sí, está superada. Sí. Sí. Ok, entonces, algo más de la ya la lagrimita. Sí está superada.
No, pues, mira, yo creo que al final del día el proceso es muy personal. La aceptación va a llegar después de todo lo que tengas que pasar. Eso es lo que yo creo. O sea, como decíamos, pues así tengas que recaer 10 veces. Ojalá no fueran 10 veces y ojalá no lo permitieras, pero si después de esas 10 veces sigues recayendo, pues sí, a lo mejor tienes que replantearte cosas, pero no está mal. No está mal porque va a llegar un punto en que va a llegar la aceptación. Sin embargo, sí intento decir que no permitan que sea mucho, porque cuando tú llegas al momento de aceptación, también llegan esos sentimientos de, chale, ¿por qué permití tantas cosas o por qué me permití estar tanto tiempo? O llega ese rencor. Entonces, pues intentar cortar lo más antes posible, pero también no se sientan mal si no llega a pasar la aceptación en un corto tiempo. Sí, no hay un tiempo. Además que creo que es muy importante y algo que también lo aprendí de ti, es una relación larga, no termina de la noche a la mañana. O sea, no superas a una persona de la noche a la mañana. Es cuando dices, ya terminamos y es la última vez que nos vamos a ver. No es cierto. No. O sea, no es cierto. Tienes que estar consciente que van a pasar un montón de cosas durante esa ruptura que te van a lastimar. Seguramente que tú vas a hacer que la otra persona se lastime o algo así. Y esa persona va a hacer cosas que te lastimen en el plan de estamos en un duelo. Y en esa cosa de separarse. O sea, no es de la noche a la mañana. Porque también el duelo no nada más es unipersonal, o sea, son dos, y lo que a lo mejor el otro está en otra etapa, tú estás en otra, y es una lucha de estar separando esa relación. Y tú dices, oye, ¿por qué esa persona no está viviendo lo mismo que yo? O sea, ¿por qué estoy triste y esa persona no? Algo que me pasaba mucho es, oye, él está bien feliz. Y yo aquí muriéndome, ¿no? Entonces, algo que me explicó mi psicóloga es, no es lo mismo caerte de un piso 1 a aventarte de un piso 100. O sea, la otra persona a lo mejor... Yo no creo eso de que la gente vive su duelo dentro de la relación. O sea, finalmente estar separados sí tienes que vivir una separación. O sea, aprender a vivir sin la otra persona. Pero no es lo mismo ya haber dicho, yo ya no quiero estar con esa persona y aventarte del piso 1 a estar en el piso 100 y decir, yo no quería dejar esta relación, yo estaba dando mi 100%. Y que la otra persona te deje o te traicione, etcétera, ¿no? Entonces tu duelo va a ser más complicado que el de la persona que se aventó al piso 1, ¿no? Entonces eso también, no compares tu duelo con el de tu expareja, porque también por ejemplo, puedes decir... cuando yo ya estaba en la aceptación y yo sentí muy feo, genuinamente sentí muy feo, la verdad, porque cuando yo ya estaba en el proceso de aceptación, esta persona me vuelve a buscar. Y me empieza a decir, no, es que yo no encontré, te extraño y me siento triste porque como que quisiera retomar. Y yo decía, híjole, qué feo, porque sé lo que es eso. Sé lo que es sentir que quieres la otra persona y que por más, y ese sentimiento, pero yo ya estoy en otra etapa y ya no es mi pedo, perdón, pero... Pero también eso fue empatía, o sea, tú decir, ay, qué feo. Sí, cuando esa persona no tuvo esa empatía contigo, ¿no? Entonces, pero pues sí, justo ya no me puedo hacer responsable de ti. No, ya sí es como de, si tú estás en esa etapa de tu duelo, ya no es mi pedo. Sí, exactamente. Perdón, no. Ok, entonces esas son las etapas del duelo. ¿Tienes tu canción? No, espérate. Me acordé ahorita. Ajá. Sí, ya tengo. La producción lo preparó mucho mejor que la anterior, así que las canciones. Yo no tengo mi canción. Ok, ¿cuáles son los consejos que darías para no morir en el intento en una ruptura? O sea, ya englobando todo lo que es un duelo. Intenta todo lo que tengas que intentar. Ok. Ese es mi consejo. Tu consejo es intentar. O sea, puede ser contraproducente, pero es que te digo, hay veces que a lo mejor el no intentarlo te afecta más. Sí, ¿qué hubiera pasado? Ajá. Y ya o sea, después de tantos intentos al ver que no va a pasar, yo creo que eso te abre los ojos. Ok. Entonces, pues sí, a lo mejor no es como, o lo que se piensa que sea lo mejor, porque uno, es bien fácil decirle al otro, ay, pues ya, si te puso esto y el otro, pues termínalo. Pero ya estar ahí es una cosa totalmente diferente. Entonces, por ti, inténtalo y va a llegar un punto en que se va a acabar. Sí, en el que ya no, aunque sean 50 años. Trata de que no sean tanto. Exactamente. Yo sí tengo varios. El primero es, haz cosas nuevas. Ok. O sea, sigue escribiendo tu libro y no lo dejes de escribir. Y hay veces que no vas a tener ganas, pero oblígate a salir. A mí eso me funciona mucho. Yo soy una persona muy antisocial, antipática, de lo que quieras.
Pero yo decía, si yo sigo aquí encerrada en mi habitación 4x4, nunca lo voy a superar porque todo me recuerda a él. Ok. ¿No? Entonces, sal, haz cosas. Entonces, si te invitan a un lugar, o sea, di más sí que no. ¿Que no? ¿Y qué es lo que puede pasar? O sea, tú ponte, cuando no quieras ir y estés a punto de cancelar, bueno, voy a ir media hora. Si no me siento cómodo, me voy a ir. Y ¿sabes qué? Yo apliqué esas y de todas las veces que salí, solo una vez me fui. Y eso porque, o sea, no me sentía cómoda como con la gente que llegó. Okay. Pero no porque me sentí triste o cosas así, ¿no? Hay veces que no quieres ir porque te sientes triste y quieres ir a tu casa a llorar. Pero ve, oblígate a ir y vas a ver que pocas de las veces te vas a regresar en media hora. Y vas a empezar a tener nuevas experiencias. Y también otra cosa, apapáchate. O sea, date lo que te gustaba que te diera esa pareja. O sea, si te gustaba que te consintieran con un desayuno, prepárate tu desayuno. Si te gustaba que te regalaran flores, cosas así, vete a un día de spa, no sé, inviértete dinero y tiempo. O sea, lo que tú le invertías a esa relación, inviértelo a ti. Esa. Una cosa importante es, luego quieres salir y tus amigos no están a tu disposición. ¿No te pasa? Entonces, aprende a salir solo. O sea, ve al cine, ve a comer solo. Siento que la primera vez es bien fuerte. Porque dices, no, ¿cómo crees que voy a ir al cine solo? ¿Cómo crees que voy a ir a comer solo? Pero la primera vez que vas y te sientas... Sí, ves que no... No pasa nada. Aprende a hacer cosas solo cuando no estén tus amigos, pero también sal con tus amigos. Yo siempre voy a decir, el amor que yo perdí con esa pareja, yo lo encontré en mis amigos. O sea, de verdad, hay veces que no le das la importancia a tus amigos cuando estás con esa pareja y cuando se van, es muy cierto que los que se quedan son tus amigos. Entonces, el amor que puedes encontrar cuando se va tu pareja está en tus amigos. Y pues reinvéntate, o sea, haz cosas nuevas. Haz cosas que te gusten. Y algo que me gustó mucho también fue cuando tú estás en tu relación, terminas esta relación, empiezas a vivir en un modo supervivencia. Entonces empiezas así a salir, lo que te digo, la tristeza te mueve. Entonces empiezas a hacer cosas. Pero llega un día en donde llegas a la aceptación. Y hay mucha gente que se queda en eso de, pues tengo que salir, tengo que distraerme, salir con mis amigos, etc. No, pero ya, o sea, el fuego ya se apagó. Entonces ahora tienes que ver qué sigue. Entonces ya tienes que empezar a marcar tus objetivos y lo que tú quieres, ya estando solo, o sea, lo que no hiciste en tu relación, ya marcarlo como tú solo, o sea, ya no tienes que vivir en ese modo de supervivencia. Entonces lo que recomiendan hacer es, dividirte en 3. O sea, ¿qué es lo que yo hacía en esa relación que quiero conservar? ¿Qué es lo que hacía en mi mood supervivencia que me gustó mucho y que sí quiero conservar? ¿Qué es lo que quiero eliminar? O sea, ¿qué es lo que ya no quiero? ¿No? Y pues me falta otra, creo que eran 4. ¿Y qué es lo que quiero alcanzar? O sea, ¿qué es lo que quiero ser y cómo quiero ser? Entonces, replantéate eso. Ya el fuego, cuando aceptaste, cuando el fuego se apagó, tienes que construir esa nueva persona. Esa persona que ya no vive en modo duelo, que ya no vive en pareja y que pues ahora está feliz. Ay, cada vez se aprenden cosas nuevas. Claro. Sí, deja tu teléfono. Consultas, Luego me mandas eso. Ay, yo. Sí. Podcasts que a mí me ayudaron. ¿Tienes podcasts que te ayudaron? El frasco. Y yo. ¿Laura feliz? ¿Funciona? No, bueno, ¿no? O sea, es que sí recuerdo que como que escuchaba cositas, pero no tengo algo marcado como tú que dices que yo estoy regalando bastante. No. Es que mi consejo es vayan a terapia, pero si no puedes ir a terapia, hay muchos podcasts. Se regalan dudas. Hay uno que se llama, te lo mandé, me ignoró, pero sí. se llama Ya supéralo, por favor. Es de Eva Latapí. De verdad es una psicóloga que, o sea, 10 de 10. Que sí. Entonces recomiendo esas dos y también, no sé, podcast de risa, como este. Recomiendo el podcast 1215 porque es de información letrada, científica. Claro que sí. Con experiencia. Claro que sí. Ok, pues, ¿algo más que quieras agregar al tema de las rupturas, del duelo y de cómo sobrevivir en el intento? Sí, que no preparé mi canción. Pues tienes que pensarla. Di la primera canción que se te ocurra de ruptura. ¿Pero de ruptura? Pues, o de alguna de las etapas. O sea, hay muchas. Enojo. Ya. Nada que me recuerde a ti. Saber que ni te conocí. Peor, porque... Ya la cantamos en otro episodio, ¿no? En el pasado. Sí, esa canción, pero esa canción me la dedicaron cuando me terminaron. No manches, yo no sabía. Sí, yo la dediqué.
Y cuando todo se revirtió, Tú la dedicaste. no la dediqué, pero fue como... Boom. ¿Esa puedo dar 2? Sí, claro, adelante, es tu podcast. Claro. Me la de $1. O sea, no sé por qué no lo vi venir. $1 de Bad Bunny. Esa sí la dediqué. Y estábamos juntos. Sí, estábamos juntos. O sea, literalmente estábamos en una borrachera porque justo ya acabo de terminar. Y Me mandaron un audio Y de una pusimos- canción romántica. Ajá, pero justo estábamos poniendo playlist de tú por una, yo por una. Casualmente solo se repetían 2 canciones. La de $1 y mi canción, que es la de Mami. Que es De Karol G. Becky G, Karol G. A la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. Bueno, esas 2. Y me gusta mucho la de Te odio los sábados. No me acuerdo cómo se llama la chica, pero es triste. ¿Te odio los sábados? Sí, Ok. serán para nuestra siguiente borrachera de duelos. Ok, sí. Pero sí. ¿Y nada más una? Puse 2. Ah, no mami. Es que pensé que era de la anécdota. No. ¿Sí? Tú Me- 2. Me encanta. Ok. Sí, 2. Pues muchas gracias. No olviden suscribirse, comentar y Esperamos ponernos acá que- abajo las etapas de su duelo, Sus canciones. sus canciones. Y pues esperamos que les sirva de algo esta información y nuestra experiencia. No dejan Esto aquí. fue 12:15. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Ah, no mames, me siento como cuando iba en la combi. así. No manches, pensar. Pensar cuesta mucho. Cansa. Y eso que no hice mi tarea yo.